Buen día, somos Gabriela Ávila, Y Harold Bueno. estudiantes de Ingeniería Agrícola, y a continuación presentaremos nuestro proyecto de grado en modalidad proyecto de investigación titulado Evaluación del crecimiento de cultivo de geranio bajo invernadero en la empresa Virgin's Greenhouses, sede Detroit Lakes, Minnesota, Estados Unidos. El ingeniero que estuvo a cargo de la elección del proyecto es el ingeniero Robinson Osorio Hernández. Y bueno, como tal, para la introducción, la producción ornamental es un mercado global que está liderado por Europa, en la Unión Europea como tal, en el 44% de participación, seguido de China con un 13% y Estados Unidos con un 12.5% en la participación. Uno de los principales cultivos que manejamos en este tipo de ornamentales es el cultivo de geranios. Este cultivo requiere una etapa vegetativa de 4 meses, el cual comprende el tiempo que va desde la plantación de los esquejes hasta la comercialización de los productos finales. Una de las características principales de este cultivo es que requiere mínimo 6 horas diarias de luz solar y la etapa de florecimiento coincide con la etapa de primavera en los Estados Unidos. Entonces, todo esto es muy lindo, pero en Estados Unidos tenemos la temporada de invierno que comprende una temperatura más o menos de menos 35 grados centígrados, lo cual nos imposibilita la realización de actividades agrícolas. ¿Qué es necesario para esto? Entonces, para esto es necesaria la producción de este tipo de cultivos bajo invernadero, que son estructuras que para su construcción requieren de componentes básicos como los materiales de cobertura. Entre los principales materiales de cobertura encontramos lo que es el vidrio, el plástico rígido y el plástico flexible. Cada uno de estos materiales nos ofrece diferentes características como lo son la luminosidad y la transparencia. Continuamos con los objetivos. Como objetivo general tenemos evaluar el crecimiento del geranio bajo 2 cubiertas dentro de los invernaderos de Virgin's Greenhouses. Y como los objetivos específicos es analizar y describir el crecimiento foliar y la altura de los geranios bajo cada una de las cubiertas, tanto vidrio como plástico, y luego de eso identificar cuál de estas dos nos ofrecen un mejor desarrollo para el cultivo del geranio. Entonces, en el marco conceptual, tenemos que Virgin's Greenhouses es una empresa que está ubicada en el estado de Minnesota, cuenta con 3 sedes y nosotros estamos ubicados en la sede de Detroit Lakes. En esta sede contamos con 4.5 hectáreas aproximadamente de solo invernaderos. Como lo podemos ver aquí en la imagen, se subdivide en 8 casas diferentes de diferentes tipos de cubiertas. Las casas que vamos a describir o a estudiar son las casas de courtyard, que manejan una cubierta de techo plástico, y la casa de flat floor, que maneja una cubierta de techo de plástico flexible. Continuamos con la metodología. Para la realización de este proyecto, lo que hicimos fue establecer 10 potes o baskets de 1.5 galones cada uno en cada una de las casas. Courtyard con cobertura de vidrio y flat floor con cobertura de plástico. En nuestra metodología está a cabo de varias etapas. La primera es la plantación de esquejes, en la cual obtuvimos esquejes de aproximadamente 15 centímetros de un geranio maduro y los plantamos en semilleros o trays con 72 espacios cada uno. Estos trays los ubicamos en banches que tienen un espacio de aproximadamente 33 trays y se llevaron al invernadero North Ranch, donde estuvieron reposando por aproximadamente 4 semanas a una temperatura de aire circundante de 78 Fahrenheit y el riego de 76 Fahrenheit. Esta etapa inició el 21 de febrero del presente año, dando inicio a la fase de propagación, que son las 4 semanas que mencionamos, y allí empiezan el crecimiento de raíces y los primeros botones florales. Posterior a esas 4 semanas, pasamos a la fase de trasplante de los geranios que se realiza en el cuarto de producción. Esto fue realizado el 18 de abril y consistió en plantar en potes de 12 pulgadas 4 plantas de geranio. La disposición fue un triángulo y un geranio en el centro porque buscamos que cubra la totalidad de la tierra en el pote. Previamente a esa plantación, lo que realizamos fue una acción de pinching, que es cortar los botones florales, de modo que la energía de los geranios se centre en crecer y no en florecer.
Estos potes fueron dispuestos en cada, una de las en cada una de las casas y dimos de esta manera inicio a la fase de crecimiento que duró aproximadamente 8 semanas hasta que el producto estuvo listo para su comercialización. Allí se realizaron varias acciones como de irrigación, fertilización, espaciamiento, que consiste en, como su nombre le indica, darle mayor espacio a las plantas cuando estas llegan y alcanzan un determinado tamaño. También hicimos limpieza de la maceta, todo con el objetivo de tener el mejor producto para el consumidor. Las mediciones se realizaron cada 2 semanas y las fechas fueron 2, 16, 30 de mayo y la última la tuvimos el 13 de junio. ¿Qué hicimos? Realizamos la medición del área foliar de cada una de las hojas de los geranios en esas fechas. Tomamos las hojas y las dibujamos en una hoja con cuadritos cuya área es de 0.36 centímetros cuadrados y realizamos el conteo y asimismo obtuvimos los datos y llevamos esto a un procesamiento de datos, a un análisis estadístico de esto. Esto comprendió inicialmente una descomposición de la varianza, en donde estudiamos tanto la intravarianza como la intervarianza para identificar el dinamismo de las variables y saber si la diferencia era dentro de los grupos o fuera de estos. Posteriormente hicimos una comparación del área foliar para cada cobertura y en cada una de las etapas. Y para ello encontramos que las dos primeras etapas, tanto en cobertura de vidrio como cobertura de plástico, son muy similares. Y sabemos que esto sucede debido a que anteriormente estuvieron todas las plantas en el mismo lugar, en el invernadero North Ranch, en la fase de propagación. Entonces ya tienen una característica determinada y un crecimiento bajo esas condiciones. Seguido de eso, realizamos una exploración de las relaciones entre todos los datos con el fin de obtener si era posible modelar el comportamiento del geranio en ambas coberturas. Sin embargo, nos dimos cuenta que las relaciones encontradas no describen un gran porcentaje de todo el comportamiento, por lo cual no se profundizó en ello. Y realizamos ese análisis de exploración tanto en cada una de las etapas como entre el cambio de una de ellas. Y finalmente, para hacer aún más robusto el análisis, utilizamos las pruebas ANOVA y Tukey para conocer las diferencias significativas de cada uno de los datos y poder dar una conclusión de acuerdo a los objetivos planteados. Entonces tenemos por un lado en la tabla todas las medidas obtenidas estadísticas en cada uno de los invernaderos con cubierta de plástico y con cubierta de vidrio en cada una de las etapas. Eso nos permite obtener gráficas como por ejemplo este histograma que estamos viendo y que a simple vista identificamos que al parecer el invernadero de plástico presenta unas áreas foliares más grandes en comparación al invernadero de vidrio con cubierta de vidrio. Profundizamos aún más en el análisis y encontramos, por ejemplo, en esta imagen, en este box plot, que si bien el plástico nos presentaba los mayores áreas foliares, ahora vemos que la variabilidad de los datos es mucho más grande que en el invernadero de vidrio. Nos podemos dar por la anchura de la caja. ¿Qué realizamos en este punto? Unas pruebas de ANOVA y Tukey para conocer las diferencias significativas. Efectivamente, sí hay diferencias significativas en ambas casas y encontramos que hay una menor variabilidad en la casa cuya cubierta es de vidrio, lo cual nos da una mejor descripción del comportamiento de geranio y por ende un desarrollo óptimo de mucho mejor en esta cobertura de vidrio. De esta manera damos paso a las conclusiones. Entonces, de las conclusiones podemos tener que como principal, la calidad de la cubierta de plástico se ve afectada con el paso del tiempo y también se ve afectada por la cuestión del invierno y la acumulación de nieve que es durante 3 meses. Esto genera una disminución en la refractancia y en la protección de rayos ultravioleta, por lo cual las plantas pueden verse afectadas al no obtener una radiación adecuada. Como segunda conclusión, podemos ver que el área foliar puede verse afectada debido a las sombras generadas por las cerchas de cada uno de los invernaderos y la ubicación solar durante el transcurso del día, generando así datos atípicos en las etapas de crecimiento. Otra de las conclusiones es que la radiación percibida en la cubierta de vidrio es mucho mayor comparada con la percibida en la cubierta de plástico. La principal razón, como lo venía diciendo, es que en la cubierta de plástico se genera un desgaste y una opacidad, mientras que en el vidrio no se presenta este desgaste ni la opacidad.
Damos paso a las recomendaciones y tenemos que para próximos análisis es necesario implementar más variables de estudio como es el espaciamiento, la humedad relativa y la temperatura interna que nos van a permitir establecer mejores diferencias entre cada una de las casas. Como siguiente recomendación tenemos que la ubicación del cultivo de geranio bajo cubierta de vidrio es nuestra recomendada por excelencia, no sufre opacidad ni desgaste y adicional presenta valores de área foliar mucho más grandes. Y por último, se debería tener en cuenta un mayor número de potes o baskets con el fin de hacer más robusto el análisis. A continuación presentamos la bibliografía para realizar el escrito, el proyecto de investigación, y pues damos gracias como tal tanto a la empresa como al ingeniero Robinson por la colaboración en el proyecto. Muchas Muchas gracias. gracias.